Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Cómo hacer en 15 minutos de convergencia comercial. Mi nombre es Viviana Sanabria y lo que hoy vamos a tocar el tema es inversión en acciones, cuota de capital en las SA, SAECA y en las SRL. Este es un breve resumen de lo que dice la reglamentación en cuanto al límite de deducibilidad en cada tipo de inversión. Y vamos a repasar un poquito. Estos van a encontrar en la ley, por supuesto, en el decreto 359 del 2018 y en la resolución 4 del año 2018. Vemos que aquellos contribuyentes no aportantes en ninguna caja de seguridad social que invierten en las SAECAS es deducible el 15% hasta el 15% del ingreso bruto grabado y en caso de superar ese límite, la porción restante será deducible el 50%. Luego también me dice aquel no aportante de ninguna caja de seguridad social, si invierte en una SA, va a ser deducible hasta el 50%. Una aclaración muy importante, que estas acciones deben ser nominativas. Después me dice, si yo aporto si yo invierto en una SAECA y soy aportante de un seguro obligatorio, va a ser deducible hasta el 50%. Y si invierto en una SA, va a ser deducible hasta el 50% también, con la misma aclaración que debe estar totalmente documentado con acciones nominativas. Y como vemos en este pequeño cuadro, la única complicación en cuanto al cálculo es cuando nosotros somos no aportantes e invertimos en una SAECA que tiene su límite hasta el 15% y si es que tiene una porción restante, el 50% de esa porción restante. Para el resto de los casos, si yo invierto en una SA, una SAECA, una SRL, es deducible hasta el 50% de la inversión siempre que esté debidamente documentado y sean acciones nominativas. Aquí tenemos un breve resumen otra vez. Si es que invertimos en SAECA, el 15% de los ingresos brutos va en la casilla 20. Si hay una diferencia de esa inversión, va a ir en la casilla 19, que es el 50% de esa diferencia. Otras acciones nominativas va a ir en la casilla 19, el 50%. Y inversiones en SAECA y SA va a ir en la casilla 19, cuando es un aportante a una caja fiscal. Y vamos a ver ya en ejercicios prácticos para poder entender mejor. En este ejemplo vemos que la inversión en SA lo hizo esta persona aportante a una caja fiscal 80 millones de guaraníes. Y la inversión en la SAECA hizo 100 millones de guaraníes. ¿Cuál es la regla? Cuando yo invierto en una SA, en todos los casos va a ser el 50% deducible. Y cuando soy aportante de una caja de seguridad social, la inversión, la parte deducible también va a ser el 50% de la inversión. ¿Cuáles son los requisitos? Las acciones deben estar nominativas, totalmente integrado y debe haberse pagado, aportado ya totalmente a la sociedad. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. El 50% de los 80 millones de la inversión en la SA me da 40 millones y el 50% de los 100 millones me da 90 millones. Entonces, de los 180 millones invertidos va a ser deducible 90 millones. ¿Cómo registramos esto en el formulario? Esta persona es un aportante de la caja fiscal. Entonces, vamos a registrar
Vamos a suponer que aportó a la caja fiscal en el año 10 millones, por poner un monto como ejemplo. Fíjense lo que me dice el formulario. Colocaciones deducibles solo se deberá consignar hasta el 15% de la renta bruta conforme a lo establecido en el numeral 13. ¿Qué es lo que me dice acá? Que en una SAECA, en la colocación que hizo fue de 100 millones y la parte deducible 50 millones. Vamos a poner, van a ver qué es lo que sucede al poner ese monto en la casilla número 20. Como ven, no me permite consignar este monto. ¿Por qué? Porque es un aportante a una caja de seguridad social. Entonces, lo que vamos a hacer, como me dice la reglamentación y como me dice el instructivo del formulario versión 3, es que yo debo consignar el total en la casilla número 19. Entonces, el total de la inversión, los 90 millones, va a ir en la casilla número 19. Bueno, entonces ya tenemos el primer caso cuando es un aportante, invirtió en una SA y en una SAECA. Vamos a ir ahora a un caso de un no aportante. Este no aportante tiene un ingreso grabado de 600 millones de guaraníes. Invirtió en la SA 150 millones y en la SAECA 100 millones. Vamos a hacer el cálculo, que lo que me dice la reglamentación, que es hasta el 15% de los ingresos brutos grabados. Entonces, me dice la reglamentación que hasta 90 millones va a ser deducible. Yo invertí en la SAECA 100 millones, entonces de estos 100 millones voy a poder deducir 90. Pero me dice que si hay una diferencia, en este caso son 10 millones de guaraníes, la diferencia voy a poder utilizar el 50% nuevamente. Entonces acá mi porción deducible es 95 millones de guaraníes. De los 100 millones que invertí en esta SAECA, voy a poder deducir 95 millones de guaraníes. Luego, ¿qué es lo que me dice la reglamentación? O sea, ¿qué me dice este ejercicio? Que invirtió en una SA 150 millones y las inversiones en la SA en todos los casos es el 50%. ¿Cuánto invertí en la SA? Son 150 millones de guaraníes. Deducible entonces en este ejemplo hasta 75 millones de guaraníes. Entonces yo voy a poder deducir en el impuesto a la renta personal la suma de los 90 millones más los 5 millones en la diferencia y 75 millones en las inversiones en la SA. Total 170 millones. Voy a registrar esto en el formulario. Ingreso grabado 600 millones. Vamos a ir en la casilla número 12. Voy a borrar estos 10 millones porque es un no aportante. Me dice que invertí hasta el 15%, 90 millones. Voy a llevar en la casilla número 20. Y luego la porción restante, que es 75 millones más, perdón, los 5 millones más los 75 millones, son 80 millones de guaraníes. Voy a llevar en la casilla número 19. Me da total 170 millones de inversión. Y como ven,
ahí ya está registrado el total. ¿Por qué yo no registro aquí en la casilla número 20 ya los 95 millones? ¿Por qué? Porque el mismo formulario me limita hasta el 15% del ingreso bruto grabado. Por eso es que acá yo solamente llevo la diferencia, que es los 90 millones, y la diferencia más la inversión en la SA, 80 millones en la casilla número 19. Y el tercer y último caso, este es un caso ya un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque es dependiente e independiente al mismo tiempo. Esta persona tuvo un ingreso como dependiente de 200 millones de guaraníes y como independiente tuvo un ingreso de 300 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que me dice la reglamentación? Cuando yo tengo dos tipos de ingresos, como dependiente o independiente, voy a prorratear para poder saber qué porcentaje voy a poder utilizar de cada tipo de inversión. Entonces, el 40% de mis ingresos es como dependiente y el 60% es como independiente. Aporte a una caja de seguridad social 18 millones de guaraníes. Aquí, como ya hablamos al principio, solamente se complica cuando yo aporto a una SAECA. Si es que fue una inversión en una SA o una SRL, es directamente el 50% el cálculo para todo lo que estamos haciendo, para lo que ya, como ya vimos en los casos anteriores. Pero en este caso vamos a tener que hacer, porque el cálculo de la regla 3 simple, lo que es el porcentaje de cuánto es mi ingreso dependiente e independiente. ¿Por qué? Porque esta persona hizo una inversión en una SAECA por valor 600 millones de guaraníes. Vamos a hacer. De esta inversión, 60 millones de guaraníes, el 40% voy a poder utilizar como dependiente, según el cálculo que hicimos aquí, y el 60% como independiente. Y está pintado en colores diferentes para que ustedes puedan seguir y se puedan entender. Entonces, como independiente, puedo deducir hasta el 15% del ingreso bruto grabado. ¿Cuánto es mi ingreso bruto grabado como independiente? 300 millones de guaraníes. El 15% de los 300 millones da 45 millones. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que yo de lo que invierto voy a poder deducir hasta aquí 45 millones de guaraníes. Pero ¿cuánto yo invertí? Invertí como independiente 36 millones. No supera entonces el 100% deducible de los 36 millones de guaraníes. Entonces el cálculo número 3. ¿Cuál es el siguiente cálculo? Va a ser ya por la porción de dependiente. Me dice que cuando yo invierto en forma dependiente es el 50% deducible. En este caso me da 12 millones de guaraníes. Y luego invertí en una SA 50 millones de guaraníes, deducible 50%, me da un valor de 25 millones de guaraníes. Entonces, ya en resumen, el único donde se complica un poco entonces es cuando yo invierto en una SAECA y soy dependiente e independiente al mismo tiempo. Tengo que hallar primeramente qué proporción es como dependiente de total de mis ingresos y qué porción como independiente y como dependiente. Luego tengo que hallar el 15% de mi ingreso bruto para saber hasta qué monto puedo deducir. Y si hay un sobrante en la porción restante, el 50% sería deducible. En este caso no hay porción restante, entonces el 100%, 36 millones, es deducible. Y luego hallamos el 50% de la porción restante. En este caso me da 12 millones de guaraníes
Y aquí tenemos el resumen. 12 millones inversión en SAECA, 50% es la porción que yo soy independiente. La inversión 25 millones de guaraníes en la SA y la porción como independiente en la SAECA hasta el 15%. Me da un total de 73 millones de guaraníes. Vamos entonces a hacer ahí al formulario y vamos a registrar todos estos cálculos. Vamos a borrar el ejercicio anterior primeramente. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el dato que nos da? Total ingresos 500 millones de guaraníes. Vamos a registrar en la casilla número 12. ¿Qué otro dato me da? Me dice que yo aporté 18 millones de guaraníes. Y ahora voy a registrar las inversiones. Y como ya vimos hace rato, si yo soy un aportante a una caja de seguridad social, no me va a permitir poder deducir, poder registrar en la casilla número 20 el 15% del ingreso bruto grabado. Y entonces voy a tener que registrar el total de la inversión deducible, que es 73 millones de guaraníes, en la casilla número 19. La porción no deducible no se registra en ningún lado del formulario, sino que directamente se registra la porción deducible. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Y para terminar, vamos a repasar un poquito. Si yo soy un no aportante y invierto en una SAECA, es deducible hasta el 15%, y si hay una porción restante va a ser deducible al 50%. Esta es la única complicación que encontramos en este ejercicio.